cómo un niño de la calle creó Louis Vuitton y construyó un imperio billonario de éxito. Imaginen por un momento esa paradoja. Hoy, una sola maleta con el monograma bordado puede valer más que el salario anual de muchas familias. Puede adornar escaparates dorados en las avenidas más exclusivas y convertirse en fetiche de la moda global. Pero ese brillo comenzó, insospechadamente, con un muchacho que caminó cientos de kilómetros sin más patrimonio que sus manos y una determinación obstinada. ¿Cómo pasó de mendigar y dormir bajo los árboles a levantar una casa que hoy forma parte de un conglomerado valorado en cifras que superan los 100.000 millones? Esa es la historia que sigue, igual de humana en sus comienzos que complejo en sus decisiones finales. Nació en 1821, en una aldea remota de la campiña francesa. La vida de Luis no empezó con telas lujosas ni con comisiones de la aristocracia. Empezó con la ausencia, el duelo y la urgencia de escapar. Perdió pronto a su madre y las tensiones con una madrastra lo empujaron a tomar una decisión que hoy suena casi cinematográfica. A los 13 años dejó su hogar y emprendió a pie la ruta hacia París. Caminó por senderos embarrados, atravesó campos y bosques, durmió a la intemperie y aprendió a sobrevivir con trabajos eventuales. Su escuela principal fue la calle misma. Esa travesía, la suma de kilómetros, hambre y soledad, forjó algo esencial en él: una paciencia práctica y una disposición a aprender con sus manos. Mini Gancho. Aquel chico no imaginaba que sus dedos, curtidos por la necesidad, serían la herramienta principal de una revolución silenciosa en la forma de viajar. La llegada a París fue al mismo tiempo alivio y desafío. La ciudad lo recibió con calles llenas de oportunidades y con la implacable competencia de los talleres artesanales. Luis buscó trabajo y encontró su lugar en la vieja industria del equipaje, como aprendiz en un taller de maleteros. Allí absorbió conocimientos que compensaban, en valor, años de escuela. Trabajó la madera, estudió la colocación de herrajes, aprendió a coser y a entender texturas. Observó cómo los baúles y los cofres eran piezas de ingeniería doméstica más que simples contenedores. Cada detalle importaba: la resistencia de las esquinas, la firmeza de las bisagras, la capacidad de soportar viajes por carreteras llenas de piedras. Fue en ese ambiente donde su ojo comenzó a notar lo que otros no veían: la forma en que los viajeros exigían practicidad tanto como estética y la oportunidad de transformar un objeto cotidiano en una solución superior. Mini Gancho, un detalle técnico, estaba a punto de cambiarlo todo. Hasta entonces, los baúles clásicos eran redondeados en la tapa y pesados. No pensaban en apilarse ni en economizar espacio. Luis entendió que los viajes modernos necesitaban algo distinto. Propuso entonces lo que hoy parece obvio, pero que en su tiempo fue una pequeña revolución: la tapa plana. Una superficie plana permitía apilar las piezas, facilitaba el transporte en carruajes y más tarde en barcos y trenes. Pero la tapa plana por sí sola no bastaba. Hacía falta un material resistente y ligero que protegiera el contenido sin añadir peso innecesario. Luis apostó por una lona impermeable, un tipo de tela tratada que repelería la humedad y ofrecería durabilidad, y combinó esa elección con refuerzos de madera y herrajes estratégicos. El resultado fue un baúl más práctico, más ligero y apto para las exigencias del viaje moderno. Mini Gancho. Esa innovación no solo mejoró una caja, cambió la lógica del equipaje. La invención tuvo resonancia donde debía, entre quienes viajaban y exigían funcionalidad. Pronto, la clientela de Luis empezó a incluir personas de posición, familias que protegían objetos valiosos y necesitaban confianza en cada trayecto. La reputación creció de boca a boca: artesanía robusta, diseño pensado para la vida nómada de la élite europea. Hubo un cliente que marcaría un antes y un después. La emperatriz, figura emblemática del gusto refinado de la época, confió en sus piezas. El respaldo de la alta sociedad no fue solo prestigio, fue validación práctica frente a competidores tradicionales que se adherían a fórmulas antiguas. Luis abrió su propio taller y, con el tiempo, elaboró un catálogo que ofrecía opciones a domicilio. Las familias podían escoger, pedir y recibir un equipo de viaje diseñado por manos expertas. Con ello, la marca dejó de ser un nombre local y comenzó a proyectarse más allá. Mini Gancho.
Una estrategia de cercanía y precisión comercial estaba cimentando algo mayor. La expansión no fue automática ni libre de dificultades. La ciudad, la economía y las guerras marcaban el pulso del negocio. En 1870, una guerra destruyó gran parte del panorama, obligando a reconstruir desde los escombros. Louis no fue ajeno a esos golpes, perdió establecimientos y asistió a la fractura de redes. Sin embargo, la respuesta fue persistente: reconstrucción en una ubicación más estratégica, reforzamiento de la producción y consolidación de un equipo de artesanos que replicaban el estándar de calidad. La continuidad familiar fue central en esos años. George, su hijo, asumió un rol crucial en la protección del legado. En 1896 creó lo que hoy conocemos como el monograma LB, un diseño que combinaba forma y función para identificar y proteger las piezas frente a imitadores. No fue solo una firma estética, fue una defensa contra la falsificación, una marca que quería decir: esto es auténtico. Esa decisión, aparentemente táctica, dio un sello visual tan poderoso que aún hoy define la casa. Mini Gancho. La marca ya no solo se fabricaba, se representaba. A lo largo del siglo XX, la casa Louis Vuitton siguió acumulando historias de éxito y desafíos. En la mirada retrospectiva, la trayectoria empresarial muestra un camino de innovación constante, mejoras técnicas, expansión internacional, catálogos que viajaban con sus clientes y una red de talleres y profesionales centrados en la excelencia manual. Pero también emergieron episodios que son materia de investigación y debate. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación dejó huellas complejas en muchas industrias francesas. Archivos e investigaciones periodísticas y académicas han mostrado que la situación fue ambigua y pluriforme. Hubo aperturas de tiendas, transacciones y vínculos comerciales que, según ciertos documentos, requirieron decisiones delicadas en un contexto de ocupación. Es importante decirlo con cautela. Los archivos sugieren complejidades y algunas cooperaciones comerciales durante ese periodo, pero los historiadores advierten que el cuadro es amplio y sujeto a interpretación. Otras casas de moda y sectores industriales atravesaron dilemas semejantes, y figuras como Coco Chanel también enfrentaron cuestionamientos sobre su comportamiento en esos años. Presentar estos hechos no busca juzgar de forma definitiva, sino iluminar que el brillo de una marca puede contener capítulos difíciles que merecen ser examinados con rigor. Mini Gancho: el esplendor tiene sombras que necesitan luz. La dinámica familiar continuó insertándose en la empresa, pero el siglo XX también trajo un cambio de escala: la profesionalización y, más adelante, la corporatización. En la segunda mitad del siglo, Henry Racamier, quien llegó a la familia por matrimonio, jugó un papel decisivo en convertir una casa de lujo artesanal en una empresa organizada bajo estructuras modernas. Racamier impulsó modelos de gestión, expansión comercial y alianzas que sentaron las bases para el crecimiento internacional. Esa transformación permitió que Louis Vuitton trascendiera su origen como taller para convertirse en marca global. Con el tiempo, la empresa formaría parte de un conglomerado aún mayor, LVMH, que reorganizó y potenció marcas de lujo bajo una estrategia industrial y financiera. En esta transición, Bernard Arnault emerge como figura clave en la consolidación moderna del imperio. Su visión de diversificación, adquisiciones estratégicas y posicionamiento de marca elevó el perfil de Louis Vuitton y con ello su valor de mercado. No es casualidad que hoy se hable de cifras que superan los 100 o 130 mil millones de dólares en valor estimado. Esas estimaciones, claro, varían según la fuente, pero hablan de una transformación económica colosal. Mini Gancho: la marca dejó de ser solo artesanía para convertirse en un actor global del mercado de lujo. La globalización trajo desafíos nuevos. La primera tensión se dio en el terreno de la legitimidad del producto, la falsificación. A medida que el monograma LV se volvió omnipresente en el deseo del consumo, apareció un mercado paralelo que replicaba y degradaba la propuesta original. La lucha contra las copias no fue solo legal, fue técnica y simbólica. Los Vuitton de época defendieron su autenticidad con marcos de fabricación, patrones de costura, herrajes únicos y sistemas de numeración que asomaban como huellas de origen.
George había dado los primeros pasos contra la falsificación. Los herederos y gestores corporativos profundizaron estas medidas con oficinas de control, litigios y campañas educativas para enseñar a los consumidores a distinguir lo auténtico de lo apócrifo. Esta batalla contra la falsificación es, en buena medida, una lucha por preservar no solo el precio, sino la integridad del trabajo artesanal que dio origen a la marca. Mini gancho. El símbolo necesitaba protección, y la protección transformó la industria. A partir de finales del siglo XX y en lo que va del XXI, Louis Vuitton adoptó una estrategia que combinaría tradición y ruptura. Para mantener su relevancia entre audiencias más jóvenes y cosmopolitas, la casa abrió sus puertas a colaboraciones con diseñadores contemporáneos y artistas. Figuras como Marc Jacobs fue una de las voces que llevó una mirada fresca a la Maison, introduciendo colecciones que mezclaban la herencia con la provocación. Otros diseñadores, como Vivienne Westwood o Isaac Mizrahi, en diferentes momentos y contextos, colaboraron o inspiraron dinámicas de renovación estilística en la industria del lujo. Estas alianzas no solo renovaron el repertorio estético, sino que también revalorizaban la marca como un actor cultural capaz de diálogo con la moda contemporánea. Además, colaboraciones con marcas populares en ediciones limitadas. Un ejemplo contemporáneo sería el fenómeno de las cápsulas con marcas urbanas, transformaron el aura de exclusividad en algo más accesible, irónico y deseable. Un truco de mercado que impulsó ventas y cobertura mediática. Mini gancho. La marca aprendió a seducir a nuevas generaciones sin renunciar a su pasado. Pero la modernización también implicó decisiones éticas y estratégicas que no son neutras. Transformar una casa artesanal en una máquina empresarial genera tensiones. ¿Cómo equilibrar el respeto por la mano que trabaja el cuero con la presión por la rentabilidad global? ¿A qué precio se mantiene el brillo de la etiqueta? La corporatización significó industrializar procesos tradicionales, profesionalizar operaciones y, en algunos casos, priorizar economías de escala. Esto dio frutos: expansión de tiendas, presencia en mercados emergentes, rendimiento financiero impresionante. Pero también abrió debates sobre la pérdida de autenticidad, sobre la relación entre lujo y desigualdad, y sobre la responsabilidad social de empresas que se alimentan de estatus. Es un dilema moderno. La historia de la marca es tanto una historia de ingenio como una historia de adaptación a lógicas comerciales que a veces desdibujan el origen. Mini gancho. El legado queda entonces entre lo que se creó y lo que el mercado exige. Hoy, Louis Vuitton es sinónimo de lujo global. Sus artículos se exhiben en boutiques de diseño minimalista. Sus campañas generan expectación y sus colaboraciones se agotan en cuestión de horas. La casa implementa controles sofisticados contra falsificaciones, invierte en comunicación de marca y participa del circuito mundial de la moda con fuerza implacable. Al mismo tiempo, el pasado sigue presente. Los relatos sobre sus inicios como taller humilde conviven con archivos que evocan decisiones complejas durante la guerra. Es esa doble cara la que convierte su historia en material para la reflexión. Un genio materializado en cuero y lona y una trayectoria que incluye decisiones que la historia sigue examinando. ¿Qué pesa más al evaluar una marca así? ¿La genialidad técnica que transformó la vida de los viajeros o las decisiones, recuerden, complejas y sujetas a interpretación, que emergieron en periodos oscuros de la historia? No hay respuesta simple. Mini gancho. El legado se lee en dos manos, la que fabrica y la que administra. Desde la perspectiva del diseño y la innovación, la contribución de Louis es innegable. Introducir una tapa plana, pensar la apilabilidad, usar lonas tratadas e implementar un catálogo que llevaba la oferta hasta la puerta del cliente fue una cadena de soluciones prácticas que cambiaron la experiencia del viaje. Cada una de estas decisiones demuestra algo fundamental. La innovación a menudo nace de la atención a pequeños problemas. La gran mutación empieza por una molestia diaria. El joven que caminó a París detectó eso. Su trabajo con madera, lona y herrajes no fue solo oficio, fue ingeniería aplicada a la vida cotidiana. Esa lección permanece como moraleja para cualquier emprendedor. Mirar lo cotidiano con ojos críticos puede abrir caminos de enorme impacto. Mini gancho. De la necesidad nació una estética.
Al analizar la trayectoria como caso de estudio empresarial, se distinguen varias etapas: la fundación artesanal, la consolidación mediante innovación técnica, la expansión familiar y la protección del sello mediante el monograma, la supervivencia y reconstrucción tras los conflictos y la transformación corporativa en una entidad global. Cada etapa exigió habilidades distintas: manos que trabajaban, cabezas que planificaban, redes que protegían y capitales que amplificaban. El paso de ser un taller a ser una marca internacional también es la historia de cómo el valor de un producto puede transformarse en valor de marca. El precio ya no solo refleja coste de producción, sino deseo, exclusividad y simbolismo. Esa metamorfosis es una lección de economía cultural. Los bienes simbólicos pueden valer mucho más que su componente material. Mini gancho: la marca pasó de inventar objetos a definir aspiraciones. Es inevitable preguntarse por el precio social de ese ascenso. La industria del lujo opera en un terreno donde el prestigio y la exclusión coexisten. La visibilidad de una etiqueta puede potenciar economías locales, talleres, proveedores, turismo y, a la vez, legitimar desigualdades. Además, la expansión global plantea preguntas sobre suministro de materiales, condiciones laborales en cadenas largas y sostenibilidad ambiental. Louis Vuitton, como otros grandes del sector, enfrenta hoy la urgencia de responder a esas demandas. Controles más rigurosos en la cadena de suministro, iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social, acciones contra la explotación y transparencia en procesos. Nuevamente, estas respuestas muestran que el legado no es inmutable, se reconstruye y se redefine con cada generación de gestores y consumidores que exigen otros estándares. Mini gancho: el lujo también debe reinventarse si quiere permanecer legítimo. Volvamos por un instante a la figura central, el muchacho que una vez durmió al raso. Su historia nos recuerda que los orígenes humildes no impiden la creación de soluciones duraderas. Sin embargo, la historia de su marca también advierte que el talento y la lucha personal se insertan en tramas colectivas y políticas que exceden al individuo. La marca, que nació de una idea práctica, se convirtió, con el tiempo, en aparato económico cuyos efectos y responsabilidades escapan del taller original. Esa tensión entre génesis humilde y escala corporativa es, posiblemente, la clave para entender la relación moderna entre creatividad y poder económico. Al terminar este recorrido, queda una pregunta abierta, que no pretende cerrar juicios sino invitar a pensar. ¿Vale el precio del lujo la historia detrás del objeto? ¿Compramos calidad, símbolo o ambos? ¿Hasta qué punto el prestigio justifica las sombras de su pasado o las tensiones éticas del presente? No hay una respuesta universal, pero la pregunta obliga a mirar más allá de la etiqueta y a valorar tanto la mano del artesano como la estructura de poder que la mercantiliza. Si esta historia de transformación te conecta con algo, si te interesa ver más relatos como este sobre cómo el ingenio humano y las fuerzas del mercado construyen marcas que hoy definen el lujo, suscríbete y acompáñanos en la siguiente entrega. Para cerrar, Louis Vuitton es hoy una pieza central del mundo del lujo, una casa que combina herencia artesanal, brillantez técnica y una gestión empresarial que la lleva a dominar mercados y definir tendencias. Su monograma es un ícono, sus baules un antecedente directo de la manera en que viajamos, y su historia una lección sobre cómo la innovación práctica puede convertirse en valor global. Pero también es un caso para el análisis crítico. Los archivos y las investigaciones recuerdan que la historia corporativa tiene capítulos complejos que merecen ser examinados sin reducción a héroes ni villanos. En suma, es una historia que invita a celebrar la inventiva y a vigilar la ética. Si quieres seguir explorando el mundo de las grandes casas y relojes que definen el gusto y la riqueza, mira a continuación nuestro documental sobre Rolex, donde analizamos otra historia de prestigio, precisión y controversia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el precio de Louis Vuitton responde más a la calidad, al símbolo social o a una mezcla de ambos? Tu opinión enriquece la conversación.